Buenos días, doctora Herrera. Bienvenida nuevamente. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Bien, bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 228. Presentamos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Javier de la Fuente y al doctor Federico Sommer. Nuevamente aprovechamos para agradecerle su participación en este concurso. Bueno, doctora Herrera, como usted sabe, tiene los 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ordenar la exposición y posterior a ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bien. Bueno, la dejo con ellos y suerte, doctora. Bien, el tema que elegí es el rol de los jueces y juezas del Tribunal de Impugnación en la provincia de Neuquén. Voy a desarrollarlo a través de los temas de control amplio, audiencia de impugnación ordinaria, deliberación y decisión. Cuando hago referencia al rol, estoy aludiendo a la función que le cabe a los jueces y juezas del Tribunal de Impugnación en el control de las decisiones judiciales. Como punto de partida, en el Código Procesal Penal de Neuquén se establece que el Tribunal de Impugnación es competente para resolver las impugnaciones ordinarias que plantean las partes, en el artículo 32. La impugnación ordinaria tiene el alcance de control amplio. Esto conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Casal. En ese precedente, la Corte hace referencia a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen al imputado el derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Estos instrumentos internacionales integran el bloque de constitucionalidad a partir de la reforma constitucional del año 1994, al estar enunciados en el artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional. El máximo tribunal nacional hace referencia a que el control amplio implica la revisión integral de la decisión que está recurrida, que hay que agotar, dice, función de los tribunales, agotar la capacidad revisora, hacer el máximo esfuerzo del revisor para abordar los planteos en todas las cuestiones, sean de hecho y derecho, ya no los distingue así, como decía antes la casación, y el único límite estaría dado por la inmediación. Entonces, dice que hay que revisar todo lo que pueda ser revisable y que la única limitación es práctica. Lo que realmente se haya producido en la audiencia, haya sido percibido directamente por los juzgadores en la decisión recurrida y que no conste en algún registro, en alguna situación. En el año 2014, desde el año 2014, rige el actual Código Procesal Penal en la provincia de Neuquén, que implementa un sistema acusatorio. Y están previstos, o sea, los principios del mismo sistema que se refieren a la inmediación, a la oralidad, a la contradicción. Entonces, todos los planteos, peticiones de las partes se tramitan en audiencias con la presencia de los jueces, y las decisiones también pueden darse en forma verbal en la audiencia o diferirse darse por escrito en aquellos casos que lo permite el código. ¿Esto qué significa? Que la inmediación se reduce bastante porque todo lo que se actúa en la audiencia queda registrado en videograbaciones. Bien, ahora con relación a las audiencias, es importante destacar que el proceso de toma de decisión comienza antes de la deliberación. De ahí la importancia de la audiencia. En la audiencia, como tenemos una cultura del litigio, lo que se propone es construir un diálogo racional que permita cumplir con la finalidad de control, que es evitar el error judicial. Entonces, según Carolina Ahumada, la función, el rol de los jueces y juezas del Tribunal de Impugnación es muy importante en las audiencias. ¿Y para qué les sirve? Para la audiencia, para conocer el caso que tienen que resolver y focalizar en el planteo que hagan las partes, también para, a través de con una conversación colaborativa, obtener toda la información que se necesite para adoptar una decisión. Hablo de colaboración colaborativa porque si bien las partes pueden tener intereses contrapuestos, de hecho lo tienen,
pero a todos, en común, los guía la finalidad, el objetivo de aportar la información necesaria para que se adopte la decisión. La escucha, permite la escucha activa de los jueces y juezas con relación a los argumentos necesarios para adoptar la mejor decisión posible. ¿Qué objetivo pueden cumplir los jueces a través de la audiencia de impugnación? Jueces y juezas. Pueden clarificar dudas que tengan sobre los planteos para determinar el punto relevante a resolver aquí de la cuestión. Pueden clarificar todo lo que ha acontecido en el legajo que tenga relación con los planteos que se hayan efectuado en la impugnación, y pueden precisar también y pedir determinar cuál es la pretensión de las partes. La función de los jueces y juezas de impugnación en la audiencia, en primer lugar, van a fijar cuáles son las pautas para llevar adelante ese acto. Por ejemplo, recordar cuál es el tipo de exposición que tiene cada una de las partes en la audiencia. También van a promover un diálogo racional con una colaboración y a través de la imparcialidad garantizar la libertad e igualdad de las partes. ¿Sí? Muy bien el tiempo. Con relación eso a la audiencia. Lo importante es que los jueces en la audiencia puedan también requerir aquellas precisiones que necesiten para resolver el caso, y esto lo hacen a través de preguntas claras. En cuanto a la deliberación, en la deliberación, terminada la audiencia, los jueces van a discutir todo lo que tenga que ver con el juicio de admisibilidad, procedencia de los planteos, y en el juicio de admisibilidad se rigen por lo establecido en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que hace referencia al principio de taxatividad. Es decir, las decisiones se pueden impugnar en los casos, por los motivos y en las condiciones que establece el Código. Y también se necesita que exista un agravio que produzca la decisión cuestionada. Se analiza también en el juicio de admisibilidad la impugnabilidad objetiva, la legitimación subjetiva y los motivos de procedencia. En cuanto a la impugnabilidad objetiva, el artículo 233 del Código Procesal establece cuáles son las decisiones que se pueden impugnar. Hay algunas que son expresamente impugnables y otras, voy a enumerar, por ejemplo, la sentencia definitiva, el sobreseimiento, la denegatoria del juicio a prueba, la que impone, mantiene o rechaza una medida de coerción, y los autos procesales importantes. Con relación a los autos procesales importantes es donde en la etapa de deliberación hay un mayor margen de discrecionalidad de los jueces para que puedan debatir cada uno desde su postura si de acuerdo a las circunstancias del caso concreto esta decisión configura o no un auto procesal importante. Generalmente puede asociarse como parámetro objetivo si produce o no un gravamen de imposible reparación ulterior. Con relación a la legitimación subjetiva, el imputado puede impugnar todas las decisiones que le causen agravio, indistintamente él o su defensor, y en caso de duda, corresponde tener como que manifestó su voluntad de impugnar. En el caso de la querella, puede impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida. El fiscal tiene más limitaciones en cuanto a su legitimación. Puede impugnar el sobreseimiento, pero el delito tiene que tener previsto una pena máxima que supere los 6 años de prisión, de pena privativa de libertad. La absolución, cuando hubiera requerido una pena superior a los 3 años de pena privativa de libertad. Y la condena, cuando se hubiera aplicado una pena inferior a la mitad de la pena pretendida. Los límites de la querella y de la fiscalía no rigen si el imputado es funcionario público y se le atribuye un delito cometido en ocasión o ejercicio de la función. Con relación a los motivos de procedencia, dependen el legislador ha descrito de acuerdo a la decisión impugnada, pero podemos englobarlos en aquellos que hacen alusión a un déficit de la motivación, la valoración arbitraria o absurda de la prueba, o a la inobservancia o errónea aplicación de un precepto de ley. Esto nos remite a la doctrina de la arbitrariedad que ha elaborado la Corte, y más allá de la casuística que se ha creado de forma jurisprudencial, podemos utilizar una clasificación de la doctrina que habla de arbitrariedad fáctica, arbitrariedad normativa y arbitrariedad concurrente. Entonces, todo lo que tenga que ver con déficit de la motivación, valoración arbitraria o absurda de la prueba,
quedaría encuadrado en la arbitrariedad fáctica lo de la errónea aplicación de un precepto legal en observancia en una arbitrariedad normativa, y la concurrente sería aquella que esté tildada como que no es una derivación razonada del derecho vigente, de acuerdo a la constancia particular en el caso. Con relación, esos son los motivos de procedencia. En el juicio de admisibilidad serían esos puntos. En el juicio de procedencia también va a depender, va a estar limitado por los motivos de parte, tribunales competentes de acuerdo a los agravios. Pero en general se puede decir que hace un juicio sobre la prueba, un juicio sobre la suficiencia de la prueba y un juicio sobre la motivación de la decisión recurrida. En el juicio de la prueba se ve que haya sido válidamente admitida y producida de acuerdo a los principios de inmediación o de oralidad o contradicción. En la suficiencia hay que analizar si los elementos de prueba son suficientes para generar la convicción y para superar la duda razonable que beneficia al imputado. Y en la motivación, analizar las razones que dio el tribunal de juicio, si las dio, y si responden a parámetros de la lógica, de la sana crítica racional. Terminada la deliberación, todo lo que se haya decidido, sea por mayoría o sea por unanimidad, puede pronunciarse de forma oral o forma escrita. Lo importante es que se habla de que la sentencia es un acto de comunicación que está dirigido no solamente a las partes, sino a la sociedad toda. Lo importante es que sea comprensible, que esté elaborada en un lenguaje claro. Esto implica que, porque viene asociado a que la sentencia es un género discursivo muy complejo. ¿Qué significa? Que introduce discursos de otros, introduce los discursos de los litigantes, las consideraciones del tribunal que dictó la decisión recurrida, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Entonces, en la motivación de la decisión de tribunal de impugnación, los jueces y juezas tienen que utilizar un lenguaje que sea coherente y comprensible para toda la ciudadanía. Se dice que es claro, comprensible, si quien lee la sentencia encuentra lo que busca, entiende lo que encuentra y puede usar esa información. Con esto quise desarrollar todo lo que se refiere a la importancia del rol, de la función de los jueces y jueces de tribunal de impugnación en el control amplio de las decisiones judiciales, la importancia de la audiencia como un espacio que promueve el diálogo racional para proveer información suficiente y adecuada para tomar las mejores decisiones posibles. Y la importancia de la deliberación al hacer el juicio de admisibilidad y procedibilidad de los agravios que hayan sido planteados. También la importancia de que la decisión que emita el tribunal de impugnación esté suficientemente motivada en la constancia del caso concreto, suficientemente fundada en el derecho aplicable y que se haya utilizado un lenguaje claro, comprensible y que sea coherente para que pueda ser confirmada en instancia de penas. Eso sería. Bueno, yo por ahí, obviamente por tiempo hay temas que quedan afuera. Sí. Pero me gustaría, hiciste un desarrollo de todo lo que es la recurribilidad en instancia de impugnación ordinaria, la labor revisora del Tribunal de Impugnación Provincial. Siempre hiciste punto en lo que son resoluciones dictadas por jueces técnicos. ¿Cuáles son los supuestos de revisión o de intervención del Tribunal de Impugnación contra resoluciones o veredictos de culpabilidad? Sí. Bueno, todas las reglas que enuncié que son aplicables al control de decisiones de tribunales colegiados también son aplicables a los veredictos de culpabilidad. Los supuestos. Vamos a la parte específica. Los motivos. Motivos especiales por los que se puede impugnar un veredicto de culpabilidad son los que tienen que ver con la aplicación de los preceptos relacionados con la constitución y recusación de los miembros del jurado, con su capacidad para ser tales, también con la admisión de determinada prueba que pueda afectar el derecho de defensa y que haya condicionado el veredicto de culpabilidad, y relacionada con las instrucciones que se hayan dado y que también tengan relevancia para condicionar la decisión del jurado. Bueno, de lo que me decís... Eso es con relación al veredicto de culpabilidad. Sí, preguntas sobre eso. Me permite explorar un poco en uno de los supuestos de impugnación ordinaria contra el veredicto de culpabilidad, de prueba. Sí. Y también
hay una temática vinculada con la prueba en impugnaciones contra tribunales, resoluciones de tribunales técnicos, digamos. Sí. La pregunta te hago la siguiente. ¿Qué me podés contar de cómo hay posibilidad que en la instancia de impugnación se produzca prueba? ¿No lo habías referido? Sí, en la audiencia también las partes al interponer el recurso, que tiene que ser por escrito, es otro requisito de forma, Sí. tienen que ofrecer la prueba y entonces un juez de garantía va a evaluar la admisibilidad de esa prueba para la instancia de impugnación. Tiene que ser pertinente con los puntos que esté planteando el agravio. ¿Qué pasa si esa prueba ofrecida por alguna de las partes recurrentes que quiere ser producida en la instancia de impugnación es rechazada por un juez o una jueza de garantías? Estamos en la audiencia, sos jueza de impugnación, estás con dos colegas, espero que no sea yo, y una de las partes dice, y está acá en la antesala, como dije en mi escrito de impugnación, la testigo tal, y quiero que le escuche este tribunal. ¿Qué tenés que hacer vos? En principio, las decisiones sobre pruebas son irrecurribles, en principio. Por excepción, podría, o sea, lo que habría que hacer es ver si configura un auto procesal importante o no. O sea, si esa prueba es... Pero vos estás revisando una sentencia definitiva. Vos estás en una audiencia de impugnación de sentencia definitiva. Y una de las partes te dice, tengo una prueba acá, y yo la ofrecí en el escrito. Por eso. ¿Qué mirás vos? La, ¿Quién tiene que ver? Le dijiste hace un rato. ¿Quién resuelve la admisibilidad de esa prueba? Y si la rechazó, ¿vos dejás que la produzca en instancia de impugnación? Ah, esa era la pregunta. Sí. No, si está rechazada no se puede producir instancia de impugnación. Te cambio el escenario. Esa resolución de ese jueza de garantías, que rechazó esa prueba para el recurso. La parte disconforme lo recurre. Sí. Te convocan a vos como jueza de impugnación. Claro, ahí vería si es un auto procesal importante, si es un recurso, por ejemplo, contra la sentencia de condena, tendría que ver si está... si es Estás analizando ahora la resolución de un juez de garantías que rechazó una prueba. Claro, sería una impugnación ordinaria contra una decisión de inadmisibilidad de prueba para una impugnación ordinaria. Sí. Por eso, tendría que ¿Es ser admisible esa impugnación? no, tendría que ser un juicio de admisibilidad porque depende del caso concreto. ¿Y pero qué dice el Tribunal Superior de Justicia sobre esa posibilidad de recurrir en los términos del 243? Dice que no hay ninguna posibilidad. Que esa impugnación va derecho al tribunal de impugnación y esa decisión de ese juez de garantía es irrecurrible. Y lo último que te quería preguntar es, dijiste lo de veredicto de culpabilidad, Sí. tema de la prueba. Para que una resolución vinculada con un rechazo arbitrario de la prueba o una incorporación de prueba Sí. sea en esta revisión amplia que acabas de describir muy bien, que tiene una sala de tribunal de impugnación para cumplir con los mandatos internacionales y la doctrina jurisprudencial. ¿Dónde se tiene que plantear? ¿Qué tiene que tener esa prueba? La parte tiene que haber hecho qué antes y cuándo. Y la admisibilidad de la prueba se evalúa en el control de acusación. Como esa decisión, o sea, ahí se dice cuál es la prueba que va a ingresar para ser producida en el juicio. Como esa decisión es irrecurrible para el artículo 172, entonces queda para hacer el agravio y ser analizado cuando se dicte la sentencia definitiva, en este caso, para la culpabilidad. ¿Hay otro supuesto que parece en otra etapa puede pasar algo parecido? ¿Con relación a juicios procurados? No, estás en el medio del juicio, ¿sabes? Sí. Supuesto del 182. Y uno en la parte dice, tengo prueba nueva, quiero que la escuchen. Se lo rechazan. Y quiere ir a impugnación porque explica, supuestamente el impugnante, que un jurado popular o un tribunal de juicio, si hubiera escuchado esa prueba, hubiera torcido. Cuando hace una objeción, o sea, cuando se hace la incidencia en el juicio sobre esa prueba y demás, el juez resuelve la incidencia. Y la parte tiene que hacer, dejar reserva de impugnación. Como jueza de impugnación preguntarías, ¿hizo esa reserva? Claro. Y solo ahí empezarías. Tengo una sola pregunta. ¿Esa audiencia que se hace, digamos, ante el Tribunal de Juicio de Impugnación es denunciable? No. ¿Qué ocurre si la parte recurrente lo comparece? Desistimiento. ¿Desistimiento? Sí, claro, lo renunciable, lo interpreté como que se podía hacer solamente por escrito todo el trámite, eso es imposible. No va a la parte No, recurrente. claro, hay un abandono, un desistimiento en realidad está recursivo. Está bien. Claro, hay un abandono, un desistimiento en realidad está recursivo. Claro, hay un abandono, un desistimiento en realidad está recursivo. Claro, hay un abandono, un desistimiento en realidad está recursivo. Claro, hay un abandono, un desistimiento en realidad está recursivo.
y te la complico un poco. ¿no? Dijiste claramente, y lo escuchamos, que el recurso de impugnación se interpone por escrito. Sí. ¿Qué pasa si en esa audiencia que te dice el doctor, el impugnante desarrolla algunos de los motivos de agravio y otros no? Y la fiscal, pongamos que el fiscal tiene el escrito a mano y contesta a todos. ¿Vos qué abordás como sale el tribunal de impugnación? ¿Los agravios escritos o los agravios litigados en la audiencia? Bueno, la audiencia está, o sea, el escrito, la finalidad es que la otra parte conozca cuáles son los motivos de agravio y pueda ejercer su derecho a réplica. En la audiencia, acá está dividida la postura. En la mayoría del tribunal de impugnación se tiene que solamente se van a responder los agravios que se expongan en la audiencia, ¿sí? Y o sea, se han mantenido, se desarrollen en la audiencia. Ahora, como en este supuesto, la fiscalía contesta todos los planteos por la duda, puede haberse dado el lugar a la réplica, a la última palabra de la defensa, y puede haber abordado o ampliado fundamento con relación a esos agravios. Entonces no habría problemas en dar, en analizarlos, y dar una respuesta. Bueno, ahora establecimos una forma que es que elijas un sobre. Dentro del sobre hay dos consignas, dos preguntas, una más sustancial y una más procesal, que tenés que desarrollar. Cualquiera primero. Elegí, eso sí te vamos a decir derecho de elegir, pero y te pido si lo Bueno, lees están para que... ordenados, perdón. En uno dice abuso sexual, el concepto de acto sexual para la configuración del delito y medios típicos. Bueno, empieza por eso. El otro circunstancia de agravamiento, así que comienzo por esto. Bueno, los delitos contra la integridad sexual, donde están previstos en el artículo 119, tenemos los distintos párrafos, tipificado el abuso sexual simple, el abuso sexual agravamente ultrajante y el abuso sexual con exceso carnal. El abuso sexual simple, los sujeto activo puede ser cualquier persona. Lo que configura el abuso sexual simple son aquellos tocamientos impúdicos que no configuren un sometimiento más grave a la víctima, que en este caso, si es menor de 13 años, no vale ningún consentimiento, y si es mayor de esa edad, se necesita algún medio que coarte su libertad, como amenaza, coacción, violencia. Vamos a... ¿Siempre hace falta una acción de tocamiento para que se configure un abuso sexual? O sea, la pregunta indica, digamos, qué se entiende por acto sexual a los fines del abuso, ¿no? Es decir, todo abuso sexual se refiere a un acto de contenido sexual, ¿no? ¿Cómo podrías definir ese acto de contenido sexual? Porque recién hiciste referencia a tocamiento. Sí, porque el tipo penal habla de tocamiento. ¿Habla de tocamientos? ¿Tipo penal? ¿O dice que abusar sexualmente? Sí, bueno, sí. Por eso, la pregunta es qué se entiende por acto sexual a los fines del abuso. Claro, claro. Ojo, es una definición. No, pero lo que pasa es que yo estoy hablando solamente del simple, porque en el gravemente trabajante podemos ya ver cómo se adicionan. Cualquiera de ellos, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por cómo definimos un acto de naturaleza sexual a los fines del abuso? Claro. ¿Requiere siempre contacto físico? ¿Es el tocamiento sobre el cuerpo de la víctima? ¿O puede no requerir contacto físico? Y además hay, bueno, una discusión, hay criterios subjetivos, criterios objetivos para definir cuándo hay un acto sexual. Claro, si la intención, o sea, si hace falta la intención del carácter libidinoso del acto, y cómo también lo interpreta la víctima con relación a eso. Respecto a eso, ¿cómo podríamos definir un acto sexual? Un gesto también con carácter libidinoso podría, desde el punto de la víctima, ser considerado como abuso sexual, pero la doctrina habla de tocamientos. Toda la doctrina, no todos. No toda la doctrina habla de tocamientos. Incluso creo que una posición muy minoritaria hoy en día sigue hablando solamente de tocamientos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, respecto a la configuración de cuándo estamos ante un acto sexual, ¿hay que ser un criterio objetivo
un criterio subjetivo dependiendo del ánimo libidinoso del autor? Lo que pasa es que el conocimiento y la intención del autor va a estar de tipo subjetivo, porque es un acto doloso. Entonces, el tipo objetivo, vamos a tratar solamente la Ejemplo del hecho, pero en el tipo subjetivo la intención. Ejemplo típico manual, ¿no? Que por ejemplo, como una burla, ¿no? Como una agresión Ujú. sin ninguna motivación sexual, por ejemplo, en la vía pública, manosea a una persona, a una víctima, ¿no? Un hombre o una mujer, sujeto pasivo, es manoseada, pero quien lleva a cabo ese acto lo realiza simplemente como una agresión, ¿no? Sin ninguna motivación sexual, es decir, no tiene ningún ánimo libidinoso. Pero sin embargo realiza una acción de tocamiento, de manoseo una zona íntima de la víctima, Lo que pasa es que sin ninguna finalidad. la doctrina se inclina por el tipo complejo y necesitamos en el tipo subjetivo la intención de realizar En ese ejemplo habría ese un uso, elemento tipo objetivo. Y si no está la intención, o sea, de realizar el tipo objetivo, no tendríamos la tipicidad desde ese punto de vista. bueno, pero ¿qué se entiende por qué? O sea, ¿qué se entiende por la intención de realizar el tipo objetivo? Depende de eso, ¿no? En el ejemplo, Ese ejemplo, concretamente, ese ejemplo, ¿hay abuso o no hay abuso? O sea, si la persona no persigue ningún fin sexual, pero realiza una acción de tocamiento a una parte, desde el punto de vista falta el tipo subjetivo. o sea, adopta una concepción subjetiva de la configuración. No, un tipo complejo. O sea, en el elemento objetivo del tipo necesito el tocamiento, que sí estaría configurado, pero en el tipo subjetivo, si carece, el tema va a ser la parte probatoria del tipo No, no subjetivo. importa, el hecho está probado, sí, eso sí, ¿no? O sea, no habría abuso porque no se daría la exigencia subjetiva que en tu opinión requiere el tipo penal. No le puedo atribuir el tipo subjetivo, no. Pero que depende, por eso, él sabe que está tocándole, por ejemplo, la zona, él sabe, tiene pleno conocimiento que está tocando la zona íntima. Lo que pasa es que no busca un fin sexual, esa es la pregunta, ¿no? No tiene que ver con las viejas concepciones objetivas o subjetivas del acto sexual, ¿no? O sea, él sabe que está tocando el cuerpo de la zona íntima. Lo que no tiene es un motivo sexual. ¿Eso es abuso o no es abuso, digamos? O sea, en un caso concreto que si llegara eso a resolución, del elemento objetivo de mero tocamiento inferiría un dolo y concluiría en que hay abuso. O sea, más allá de las distintas posturas. O sea, si se presentara el caso concreto, inferiría el dolo y sí, diría que sí. Bueno, algo más con respecto a la pregunta. Falta porque es general. Bueno, es el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante, que sería supera. Sí, la pregunta no abarca las clases de abuso sexual, sino simplemente la cuestión del concepto de acto sexual y los medios típicos, ¿no? Vamos a un medio típico particular que también genera discusiones, el abuso coactivo o intimidatorio. La ley dice abuso coactivo o intimidatorio desde una relación de autoridad, dependencia o poder, ¿no? ¿Qué se incluye en el supuesto típico? O sea, el ataque a la libertad de poder elegir libremente el acto, entonces a través de amenazas, el uso de amenazas, hacer que otra persona tolere eso. Está hablando de otro modo homicidio. Claro, en realidad, por eso, es una ojo. ¿Considerás que ese medio omisivo es una repetición de lo que ya está previsto cuando la ley dice amenazas? ¿Cuál dice amenazas? No, es que acá está tomado como un medio, como un elemento para agravar, en todo caso, el abuso. ¿Y qué me da circunstancia de agravación? En el caso de que sea declarado de la situación de... Estamos hablando de medios típicos, 119. Sí. Sí, todos los medios típicos, violencia, amenaza. Dentro del abuso sexual simple. Sí, es aplicable. Sí. Es aplicable a cualquier supuesto simple, ¿no? Pero bueno, la ley habla de amenazas, como otro medio típico, hace referencia al abuso coactivo y no es tomado como un tipo diferente, sino como un medio, o sea, queda como un elemento típico, como un medio para cometer el abuso sexual. Claro. Como una acción típica, digamos, del 119. ¿Es lo mismo que la amenaza, ese medio típico?
Lo que pasa es que la amenaza en general tiene otra finalidad, que es amedrentar a la persona y no está asociada, en este caso, por ejemplo, a Que se incluiría. determinados ¿Cómo? una amenaza puede ser, o sea, la finalidad que persigue es amedrentar a la persona o el sujeto pasivo, No. pero no, sí, Me refiero a la amenaza como medio típico del abuso sexual, ¿sí? claro, El 119 regula, por un lado, establece varios medios típicos. sí, Uno es la amenaza y la otra mención hace del abuso cautivo intimidatorio. claro. Cuando recién vos estabas explicando el abuso Sí. cautivo intimidatorio, dijiste, bueno, existe una referencia que es la amenaza. La pregunta es si es el mismo medio típico o es distinto, y en ese caso, ¿cuál se incluye en el abuso cautivo intimidatorio? En la amenaza no necesitaría una actuación del sujeto pasivo. En el abuso coactivo, además de la tolerancia, exige que también pueda, o sea, se obliga al sujeto pasivo que haga una conducta que satisfaga el objetivo libidinoso del sujeto activo. Bueno, no sé. Sacamos, que son alguna pregunta, sacamos otro tema. Sí, vamos al... Sí, ¿no? Ahí el otro tema del profesor. Dice, validez como circunstancia de agravamiento del monto de la pena a la diferencia etaria o de edad entre víctima y victimario en supuesto de delito de abuso sexual cometido en contra de una persona menor de 18, aprovechando la convivencia persistente de la misma. Es si se puede valorar dos veces, una como circunstancia típica y otra como circunstancia de agravamiento de la pena. Llega una impugnación, en este caso de la defensa, en que se agravia, de que se ponderó al momento del juicio de cesura, juicio de pena, segunda fase de juicio, se ponderó para agravar el monto de la pena la diferencia etaria entre víctima y victimario. Y el delito por el cual fue declarado responsable es ese supuesto de esa figura calificada de la convivencia, aprovechando la convivencia persistente con menor de 18 años. ¿Qué te parece que es una pauta de agravamiento del monto de la pena válida en ese tipo penal o no, o incurre en doble valoración? ¿Y por qué? Hay dos posturas. Es más, hay una decisión de primera impugnación que se adoptó por mayoría. Bueno, una de las posturas, se puede, bueno, una de las posturas sería, el tipo penal comprende la edad como elemento típico, pero no la diferencia etaria. O sea, si es, ¿cuál de los dos está acá? Si es una persona menor de 18, por ejemplo, una persona de 12 años, y el sujeto activo tiene 40 años, esa diferencia etaria que puede ser aprovechada por el sujeto activo no está contemplada en el método típico, porque solamente contempló la edad de la menor para que el consentimiento no sea válido y la conducta sea típica. Entonces, como en la determinación de la pena, pues se puede valorar esa circunstancia, esa diferencia etaria para... ¿Y si tiene 19? Hiciste el caso de 40 años y te parece Claro. que es una pauta que se puede ponderar válidamente. ¿Eso concluiste? Lo ¿O que, no concluiste eso? sí, lo que estaba pensando era tomarla como circunstancia agravante, porque las circunstancias o sea, No vamos a discutir porque estamos en juicio de cesura y la defensa se agravia. Che, incluso un abreviado, ¿eh? Yo consentí este hecho y vamos al juicio de pena sí, y me pondera el tribunal del juicio, a pedido de la fiscalía, por supuesto, sí. que la diferencia etaria es un elemento para apartarme del mínimo. La defensa se agravia. Y quiero saber tu opinión, si te parece que hay algún problema ahí a resolver. Es una postura. Una postura la escucho. Una postura es, bueno, como la diferencia etaria no está prevista con el típico, y es válidamente valorarla como circunstancia, se verá si es agravante de la edad neutra, si no hay mucha diferencia de edad y demás. Y la otra es que ya se está valorando, que ya está contemplada la edad de la víctima en el tipo penal, por lo tanto, si se la considera como una circunstancia para determinar la pena, habría doble valoración de esa circunstancia. ¿Sí? Esas serían las dos posturas. Y en el ejemplo que pusiste vos, de 40 años, ¿es lo mismo que la gente tenga 40 años contra una víctima de 12 que tenga... La misma podría valorar. ¿Por qué? Porque el elemento típico de menor de 12
de esa edad, o sea, menor de 13, el elemento es que falta el consentimiento porque no es válido. No hay un medio, no es una persona mayor que hay un medio utilizado para la comisión del acto. Entonces no está contemplada ahí la diferencia etaria como elemento típico. Ahora, entonces yo creo que ahí No había problema habría constitucional. problema. Sé de la otra postura que dice Sí. que está valorando 2 veces. Y vos ya tomaste esta decisión. Entendés que no hay ningún problema. Porque tiene 40 años. Se cambia el escenario. El autor tiene 19. Hay una diferencia etaria, pero es distinta a la que me acabas de contar. ¿Cambia algo? O si hay una menor de 12 en el ejemplo que yo di a Sí, propósito, partimos siempre. podría valorarla, pero ahí no significa que la valore como agravante, puede ser una circunstancia neutra, porque no hay, o sea, no habría una, depende del caso concreto, ¿no? Hay que valorar la circunstancia del caso concreto, pero puede ser que no se haya aprovechado de esa edad para cometer el acto. No, se aprovechó de la convivencia preexistente. El tema es que en un Bueno, pero la supuesto. convivencia preexistente se puede valorar como No, ya es parte del tipo, sí. No, ¿cómo se claro, puede como elemento valorar? típico. Ah, Sí, sí. contemplado como elemento típico. No te quiero mover la plataforma fáctica y Sí. jurídica que está determinada. Estamos en censura. La convivencia preexistente no se puede valorar, eso estamos seguros, como circunstancia para determinar la pena. Eso sí. Por eso, esa no es la pregunta. Es la Claro, por diferencia eso- etaria, la sí, diferencia etaria, la diferencia de edad, para decirlo más fácil. Como decís vos, para hablar en lenguaje simple y sencillo, es distinto entre alguien de 19 que habla con alguien de 40. Los dos autores, un autor de 19, primo de la víctima, y un señor de 40. La diferencia etaria. ¿En los dos supuestos tiene entidad para agravar el monto de la pena? ¿En este delito? Para mí no hay duda con el de mayor de 40. O sea, me parece que es una circunstancia que aprovecha y que puede ser tenida en cuenta para agravar la pena. Que puede, o sea, en la medida en que no lo exige el tipo, esa circunstancia. Por eso Está se bien. puede valorar. Y Puede ser distinto a otro caso en que no se produzca. Entonces, ahí, no nos movamos de lo sobre que le damos medio previsibilidad y objetividad al examen. Y lo último vinculado con esto, lo último de mi parte. Sos jueza del Tribunal de Impugnación, estamos en el supuesto de autor de 40, que para vos es un motivo. Estamos en el supuesto del 19 que te hace un poco de ruido. Te hace un poco de ruido. luego estamos hablando. Ponele que, más allá del acierto o no de la respuesta, lo cierto es que ejercen de común acuerdo con la sala, dicen, che, tiene razón la defensa. Este tribunal de juicio, al momento del juicio sobre la pena, incurre una doble valoración. ¿Qué haces? Te presenta el motivo de agravio. Dalo por hecho, no lo discutas. ¿Quién dice que tiene razón? El motivo de agravio de la defensa, en cuanto entiende que se incurrió en una doble valoración, Sí. es procedente. Determinan ustedes con los colegas que integran la sala que es procedente. ¿Qué trámite sigue? Seguís. Claro, Pero no, sí, sí, sí. no sé si soy claro, digo, No, sí. el especial te dice, Como nosotros decimos que hay una doble valoración, esa circunstancia no pudo ser válidamente valorada para Ay. terminar la prueba, entonces hay que revocar la sentencia de pena, porque a eso ha influido en el monto de pena que se le ha impuesto, y acá está también discutido. O sea, una posibilidad es, si consideran que con todos los elementos de prueba que ya no es necesario un reenvío, se podría ejercer competencia positiva y determinar el monto de pena que se considera proporcional a las circunstancias que se quedaron debidamente acreditadas en el caso. Y otra solución sería, o sea, está previsto en el código, que cuando se revoca, por ejemplo, la sentencia de pena, se ordena un reenvío para que se realice un nuevo juicio sobre la cesura y se determine la pena. ¿qué problema ves vos en el reenvío para la cesura en un caso de abuso sexual en el que se hace lugar parcialmente a este solo motivo de agravio y está consentido? Como es solo ese motivo de agravio y todas las demás circunstancias ya quedaron acreditadas, con el ejercicio de la competencia positiva podría evitar revictimizar a la víctima y también el trastorno de convocar de nuevo los testigos y demás.
¿Y cómo Se va? llama victimización secundaria de la víctima. No fue la última, fue la anteúltima. Y entonces sobre esa sentencia en que vos ejercés competencia positiva, Sí, determinás un nuevo monto de la pena, sí. con el cual también está disconforme el imputado. ¿Cómo garantizás el derecho al recurso de una decisión que impone una norma? ¿Cómo? Bueno, acá en la provincia ya se ha hecho cuando hay casación, competencia positiva de tribunal de impugnación y con relación al imputado, en este caso un nuevo monto de pena con el que está agraviado, se tiene que designar una nueva sala de tribunal de impugnación para que pueda tratar la impugnación que va a presentar ordinaria, que es la única amplia que tiene, contra la cesura, contra la Y televisión. entonces, ¿por qué el objetivo de evitar la revictimización, la victimización secundaria de la víctima se cumple si ejerces competencia positiva? No, porque hay una A diferencia. ver. En las audiencias de censura vamos a tener que acreditar y es probable que ofrezcan pruebas, las partes van a tener que acreditar y es probable que ofrezcan pruebas, y entre esas pruebas la declaración de la víctima, si ¿Por es qué? mayor de edad. ¿Por qué van a ver? ¿Por qué vas? En ¿Por cambio, qué si no está discutiendo la convivencia persistente con un menor de edad? ¿Para qué vas a someter a la víctima? bueno, eso depende de la parte, pero lo más lógico es que se tenga que hacer todo el debate sobre la censura, y en cambio, Si vos enviaste por un tema específico, diste nueva sentencia. no, yo no cambio la solución que di antes. Ah, parece. No, lo que yo estoy explicando la diferencia que me ha planteado, de por qué había diferencia en reenviar una censura y hacer una impugnación ordinaria horizontal. Vos tenés. En la impugnación ordinaria horizontal solamente va a ir con el motivo de agravio y no va a necesitar producir pruebas ni nada. En cambio, si reenvió una censura, sí va a haber un ofrecimiento de prueba para que se debata de nuevo la determinación de la pena. Sea que ofrezcan el testigo de la víctima o ofrezcan otro testigo. Bueno, yo no digo más. Bueno, gracias. Bueno,